Hola, buenos días, tardes o noches, no sé a qué hora tengas a bien conectarte para checar el presente video. Soy Roberto Gutiérrez Valdés, psicólogo humanista de profesión, soy psicoterapeuta humanista también y estoy certificado en el tratamiento de adicciones. Me da mucho gusto que conectes conmigo. Insisto, no sé a qué hora vayas a tener a bien conectar con nosotros. Lo que sí sé es que quiero agradecerte infinitamente el que inviertas parte de tu tiempo para poder compartir lo que desde este punto de encuentro nosotros estamos proyectando para ti. Y digo nosotros porque aquí en Radio Humanismo 4 y 5 somos un equipo y estamos trabajando con temas de desarrollo humano, esperando que sean de interés y sobre todo que marquen una pauta para la reflexión. Ese es nuestro objetivo. Nos da mucho gusto que conectes con nosotros y que también, pues si te gusta el contenido del presente programa, le des un like y si consideras que pudiera servirle a alguien, también le comentes que aquí, en este espacio, en este lugar de encuentro, trabajamos esta clase de temas para poder aportar un granito de arena a todo lo que tú puedes tener acceso y que pueda enriquecer tu cultura, que pueda incrementar el conocimiento que tienes acerca de estos temas y, por qué no, también escuchar, si así lo deseas, una retroalimentación de tu parte. Gracias por estar con nosotros, me da mucho gusto. Y retomando el punto del tema de hoy, la meditación, me gustaría comentarte también que si tú perteneces a alguno de los grupos que trabajan con el esquema de los 12 pasos, recordarás que la meditación ocupa un lugar muy importante en esta metodología de recuperación, concretamente en el paso 11, palabras más, palabras menos. Se nos dice que buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como cada quien lo concibe, y pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad y nos diese la fortaleza para poder cumplirla. Como podemos ver entonces, el programa de los 12 pasos contempla a la meditación como una herramienta de gran utilidad para contribuir a el proceso de recuperación de las personas que han abrazado esta metodología, estas técnicas para poder algunos superar adicciones, otros conductas compulsivas y ulteriormente el que más poder tener recursos para enfrentar con éxito los retos que la vida nos va presentando de manera cotidiana y también de cuando en cuando, porque hay cosas que aparecen en nuestra vida de manera cíclica, no necesariamente a diario, pero que nos vamos encontrando una y otra vez a lo largo de nuestra vida y que son mensajeros del universo, del infinito, que tienen para nosotros un toque de reflexión, que tienen para nosotros un punto de inflexión en donde podamos encontrar la riqueza que la vida tiene para nosotros o algunos asuntos pendientes por atender, por concluir o simple y sencillamente por conocer para que nosotros podamos seguir a lo largo de nuestra existencia siendo personas mucho más evolucionadas. Esos acontecimientos que se van presentando de cuando en cuando y que parecen repetitivos y de hecho a veces lo son, tienen para nosotros un mensaje. ¿Qué mejor manera de verlos que a través de una reflexión profunda que nos permite el tener o el alcanzar un alto nivel de atención y concentración, que son unos de los principales beneficios que nos da la meditación? Para poder ir progresando en el tema, me gustaría definir de manera breve lo que algunas tradiciones espirituales conocen como meditación. La meditación, por ejemplo, en el Japón, simple y sencillamente la definen con dos palabras, para y observa. Eso es meditación en japonés, para y observa. Obviamente los japoneses son muy pragmáticos y una definición corta les viene bien. ¿Por qué? Para y observa. Si reflexionamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que el hombre contemporáneo, que la mujer del día de hoy, generalmente vivimos, metafóricamente hablando, a 1000 por hora.
Tenemos un tren de actividades tremendo, generalmente andamos con prisas. Pudiera decirse paradójicamente que tenemos todo, pero lo único que no tenemos es tiempo. Y es uno de los principales argumentos para inclusive justificar nuestra falta de compromiso o nuestra ineficacia en algunas ocasiones. Es que no tengo tiempo. También esa frase muy trillada, es que no tengo tiempo, nos sirve para justificarnos en nuestra falta de atingencia, de compromiso, de disciplina, en lo que se refiere a aprender cosas nuevas. Es que no tengo tiempo. Cuando visitas a tus familiares, es que no tengo tiempo. ¿Cuándo vas a hacer esto? Nada más que tenga tiempo. El tiempo se ha convertido en un tirano para muchos de nosotros y esto trae serias consecuencias a nivel psicológico, trae también consecuencias a nivel relacional y algo todavía más triste, la falta de tiempo, entre comillas, no nos permite ver toda la riqueza que el mundo tiene para nosotros. Por eso entiendo muy bien lo que dice esta tradición milenaria de para y observa. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú vas circulando por la Avenida de los Insurgentes en la Ciudad de México y pasas más o menos ahí a la altura de donde está la glorieta de Insurgentes, la estación del metro que lleva el mismo nombre, pasas a 100 por hora. Con todo y que son curvas pronunciadas, sí habría quien podría pasar a 100 por hora por ese lugar. Si tú pasas a 100 por hora y quieres ver lo que hay en la glorieta de Insurgentes desde tu carro, la hacia el frente. Si tú te distraes puedes tener un accidente y aun y cuando no fuera así, si tú volteas y pasas a 100 kilómetros por hora es muy poco lo que vas a ver. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si en lugar de pasar a 100 por hora, paras tu carro, te bajas del carro y observas? ¿Cuántas cosas, cuántos detalles podrás percibir de ese mismo espacio? De entrada te darás cuenta que está la entrada y la salida de una estación del metro, que tiene una arquitectura muy particular, que la estación desemboca y además inicia en una glorieta, a diferencia de otras estaciones, que alrededor de la estación hay una serie de locales comerciales y también pasos peatonales en donde liberan flujo de peatones hacia la zona rosa, hacia la colonia Roma Sur, y que además pues te vas a encontrar que hay vendedores, que hay grupos de personas que se reúnen ahí. Vas a ver una infinidad de detalles. ¿Por qué? Porque paraste y observaste. Ese es el espíritu de la definición que en el budismo zen, que es de origen japonés, se le ha dado a la meditación. Para y observa. Un llamado de atención a las personas que siempre andamos con prisa. Un llamado de atención a la concentración, porque de hecho una de las grandes problemáticas que ha tenido el ser humano desde siempre, y me atrevo a decir que hoy más que nunca, es la falta de sincronía entre mente y cuerpo. De entrada, nuestro cuerpo siempre está en el presente, pero nuestra mente no siempre está en el presente. Nuestra mente muchas veces está proyectada neuróticamente al futuro, donde nos estamos preocupando por lo que todavía no es, o está anclada también neuróticamente en el pasado, recordando lo que ya fue y para bien o para mal no tiene solución. La vida es aquí y ahora. La vida transcurre en el momento presente. De hecho, el tiempo presente es el único que existe. Reflexionemos un poquito. Cuando las cosas sucedieron en el ayer era presente. Y las cosas que sucederán en el futuro van a suceder cuando el futuro sea presente. Dicho de otra manera, el pasado y el futuro como tales no existen. Sí, obviamente por cuestiones de organización de eventos y utilizando los adverbios de tiempo, podemos clasificar eventos de manera simple
en un esquema de pasado, presente y futuro. Sin embargo, cuando las cosas suceden, siempre es en momento presente. Por lo tanto, esa frase que está muy trillada, y sobre todo muy trillada en los grupos de autoayuda donde dicen, compañero o compañera, vamos a concentrarnos aquí y ahora. ¿Qué es lo que quiere decir la persona que está coordinando o que nos hace esa invitación? Vamos a estar aquí, o sea, con nuestro cuerpo aquí y con nuestra mente ahora. Eso es lo que significa esa frase a profundidad. Vamos a estar aquí y ahora, aquí con nuestro cuerpo y ahora con nuestra mente. Porque a veces estamos aquí con nuestro cuerpo, pero nuestra mente quién sabe dónde anda. Anda chacoteando en el pasado, en el futuro, anda en el pasado recopilando tu colección de dramas, porque el enfermo emocional es muy dado a victimizarse y a decir pobrecito, pobrecita de mí, cómo sufro, y están dispuestos a contarle a quien a su vez esté dispuesto a escucharle todo lo que ha sufrido porque personas malvadas han cruzado en su existencia y no le supieron valorar y no le pudieron querer como él o ella querían que los quisieran, o que simple y sencillamente las circunstancias de la vida no les han sido favorables. El estar aquí ahora es un compromiso serio, honesto, por vivir la vida en plenitud. Porque si el presente es el universo donde las cosas suceden, es el momento en donde nosotros podemos aprender muchas cosas, asimilar al 100% la experiencia como tal que se nos está presentando y obviamente utilizar esa experiencia para convertirla en sabiduría. Sabio no es el ser humano que no fracasa o que no comete errores. Sabio es quien aprende de sus errores. Sabio es quien, en la medida de lo posible, no comete dos veces el mismo error. Pero ¿qué sucede si mi cuerpo está en el presente y mi mente anda de viaje? Literalmente las cosas me van a pasar totalmente de noche. No voy a tener una idea clara de lo que está pasando conmigo ni en mi vida. Por lo tanto, nos podemos ahorrar muchos sinsabores y también muchas enfermedades si aprendemos a estar en el presente. ¿Por qué la meditación en japonés tiene ese enfoque directo y práctico de para y observa? Porque en el momento en el que tú lo haces, estás ganando muchos beneficios, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Pero ahorita quisiera yo abundar también en otra meditación que para mi gusto es, en una definición de meditación, que para mi gusto es mucho más completa y que nos deja ver un panorama mucho más amplio de lo que la meditación es. Porque de entrada déjame decirte que la meditación no es poner cara de pendejo y hacer como que la Virgen te habla. Algunas personas creen que meditación es ponerse muy serios, poner un aire de circunspecto y hacer como que estoy muy elevado. Realmente no se trata que te eleves, se trata que aterrices, porque la mayoría de las personas andan en las nubes, y no precisamente porque anden en un proceso de ensoñación, sino porque están proyectados literalmente con toda su energía a cosas que ni siquiera van a suceder, o a preocuparse por eventos que los agoreros de las tragedias a veces suben inclusive por internet y medran, o sea, lucran con el miedo de las personas, con el fin de tener muchos likes en su página o con otros intereses que pueden ser de los más diversos. No, se trata simplemente de que podamos aprender a sacarle el mayor beneficio a esta vida nuestra, porque quizás, muy a nuestro pesar, algunos hemos tenido que reconocer que muchos años de nuestra vida nos pasaron literalmente de noche, sobre todo si tú anduviste en las adicciones. A veces años completos de tu vida quedaron en el limbo literalmente. Solo recuerdas eventos aislados, pero tu mente en dónde estaba y tu espíritu dónde estaba. Porque la definición en japonés dice cuerpo y mente, que tu cuerpo esté donde tu mente está. ¿Y qué pasa con el espíritu? Obviamente, cuando hay una sincronía entre cuerpo, mente y espíritu, tenemos un ser integrado a sí mismo. Vivimos integrados al ser, y eso es maravilloso. Porque entonces cuando aprendemos a vivir en el presente, nos convertimos en un testigo impecable de nuestra propia historia. Aprovechamos al máximo la experiencia, aprendemos de ella, y aunque la experiencia no sea grata,
nos deja una gran enseñanza, porque todo lo que sucede en nuestra vida es para apreciarse y valorarse. Yo lo he dicho aquí ya en algún tema que tocamos anteriormente, que las personas en esta vida, que todas las personas en esta vida, si no son una bendición, por lo menos son una lección. Otra vez, toda persona que llega a tu vida es una bendición o una lección. Y las lecciones a veces son dolorosas, las lecciones a veces son amargas, las lecciones a veces son injustas. Sin embargo, si reflexionamos más profundamente, te darás cuenta que hasta aquellas personas que son una lección en tu vida, al mismo tiempo son una bendición. ¿Por qué? Porque probablemente te están enseñando cómo no es correcto actuar. Probablemente te están dando el regalo de saber que si tú lastimas a alguien, la otra persona se va a sentir muy mal, como probablemente tú te has sentido algunas veces en tu vida, cuando fuiste maltratado, cuando fuiste humillado, cuando fuiste avergonzado, cuando fuiste forzado quizás a aceptar ciertas cosas que por tu vulnerabilidad en ese tiempo no te era posible repeler o rechazar como tú hubieras querido. Son muchas las variables que aquí surgen, sin embargo, todo sucede por y para algo. Y cuando entendemos, como bien decía Albert Einstein, que Dios no juega a los dados con el universo, que el destino no opera en la nada, sino que hay una gran inteligencia que no alcanzamos ni siquiera a intuir sus alcances, que es la que ha formado este universo y que este universo trabaja en una perfecta sincronía, que los que a veces nos desincronizamos de las leyes del universo somos los seres humanos, porque tenemos un cerebro pensante que con mucha frecuencia nos da la pauta para que de manera obcecada, de manera egocéntrica muchas veces, discutamos con nuestro cerebro. ¿Por qué sufre el ser humano? Porque discute con su cerebro, a diferencia de otras especies animales. Hay especies animales que simple y sencillamente obedecen las leyes de la naturaleza y las obedecen porque de esa obediencia depende su propia supervivencia. Pero el ser humano con mucha frecuencia desobedece las leyes porque su egocentrismo así se lo dicta. A veces desobedece las leyes porque la ingobernabilidad está enraizada en lo más profundo de cada una de sus células. Y a veces también por inconsciencia, porque verdaderamente a veces el ser humano actúa como un adolescente rebelde. A mí me sorprende ver cómo determinados adultos actúan como adolescentes rebeldes. Un adolescente rebelde le dices, cuídate, y dice, a mí no me va a pasar nada. Si el adolescente es drogadicto, peor tantito. Va a decir, aquel se murió por pendejo, aquel lo metieron a la cárcel porque no es listo como yo, aquella persona le ha ido mal, simple y sencillamente porque no sabe bisnear, porque no sabe tratar a la gente o transar a la gente. Piensan que son invulnerables, pero conozco muchos adultos que sin ser drogadictos, que sin ser adolescentes, manejan un pensamiento que más o menos va a la par de esos adolescentes ingobernables. Oye, ten cuidado, no vayas aquí, no pases por este lado. No, a mí no me pasa nada. Oye, esas personas no me dan buena espina. No, a mí, ¿cómo crees que me van a transar? Es una actitud inmadura y hasta cierto punto temeraria, porque se exponen de más ante determinadas situaciones. Pero bueno, esto no es más que una digresión del tema principal. Estamos hablando de la meditación, los beneficios que nos da la meditación. Para y observa nos permite sincronizar a la mente presente. Empezamos por ejemplo donde a donde nuestro cuerpo está. Si tienes la fortuna de meditar sobre un tema de tipo espiritual, entonces verdaderamente estás logrando algo excelente, algo maravilloso, que no es otra cosa más que el hecho de sincronizar mente, cuerpo y espíritu. Y esto sí es excelente, poder sincronizar cuerpo, mente y... Existen otras culturas y otras tradiciones espirituales que también nos hablan de la meditación. La meditación como una forma de vida, como una filosofía, como una religión,
como un instrumento de desarrollo humano. De hecho, en la actualidad, a la meditación se le denomina en algunos lugares como una serie de técnicas contemplativas de desarrollo humano. Esto va muy enfocado precisamente a complementar todo lo que muchas personas han logrado en algunas áreas de su vida y que han tenido la oportunidad de incrementar con las técnicas meditativas que están a nuestro alcance. En el Tíbet, por ejemplo, la tradición budista indotibetana define a la meditación como el cultivo de poderosos estados mentales positivos que nos ayudan o nos llevan a darnos cuenta del surgimiento y cesación de toda clase de eventos mentales, particularmente de nuestras emociones y actitudes perturbadas. ¿En qué consiste esto? Vamos por partes. El cultivo, dice, meditación es el cultivo. Esto quiere decir que no nacemos con estas facultades, sino que hay que desarrollarlas en base a disciplina y a constancia. Entonces, es el cultivo de poderosos estados mentales positivos. El cultivo de poderosos estados mentales positivos. Porque también, sobre todo el enfermo emocional, la persona que conocemos comúnmente como neurótica, tiene poderosos estados mentales, pero no siempre son positivos, a veces son muy negativos. Poderosos estados mentales negativos como la obsesión por el alcohol, por las drogas, poderosos estados mentales negativos como son los celos, como es la ira, los resentimientos, los deseos de venganza. Entonces, en este caso la meditación nos habla del cultivo de poderosos estados mentales positivos que nos llevan a darnos cuenta, porque a veces ni cuenta nos damos, del surgimiento y cesación de toda clase de eventos mentales. Surgimiento y cesación. A ver, ¿cuándo es cuando yo empiezo a deprimirme? ¿En qué momento? ¿Cuáles son las circunstancias que a mí me llevan a la depresión? ¿Cuándo es cuando la depresión empieza a sentar sus reales, por decirlo de alguna manera, en mi vida? ¿Cuándo es cuando yo empiezo a enojarme y del enojo me voy a la ira? ¿En qué momentos? ¿Cuáles son los disparadores de mi enojo? ¿Cuáles son los detonadores? Y también la cesación. ¿Cuándo es cuando salgo de la depresión? Por ejemplo, me deprimo de lunes a jueves y el viernes, que es viernes social, salgo de la depresión. El meditar acerca de ello me va a ayudar a darme cuenta que estoy viviendo una situación de neurosis, de confort, de comodidad, y que estoy utilizando la depresión como un pretexto. Si por ejemplo yo me enojo mucho y el enojo se me pasa rápido, porque en alguna ocasión una persona me decía, es que fíjate que una señora que atendí en terapia me decía, es que yo me enojo, fíjate que yo me enojo muy rápido, pero de repente también el enojo se me va. Y yo le decía, ¿y cuándo es cuando el enojo se va? Y analizando, recapitulando un poquito, me dice, ¿sabes cuándo es cuando el enojo se va? Cuando mi pareja me dice, está bien mi amor, que se haga como tú dices. ¿Qué nos deja ver esto? Que se está utilizando al enojo como moneda de cambio. Lo utilizo para presionar, lo utilizo para salirme con la mía, lo utilizo para atemorizar al otro. Entonces la meditación me ayuda a ver este tipo de cosas, primero para observarlas, luego para reflexionar acerca de su utilidad y la tercera y más importante, para cambiarlas eventualmente. Entonces, la meditación, recapitulando un poquito, es el cultivo de poderosos estados mentales positivos que me llevan o me ayudan a darme cuenta del surgimiento y cesación de toda clase de eventos mentales, particularmente de mis emociones y actitudes perturbadas. Particularmente de mis emociones y actitudes perturbadas. ¿Por qué particularmente de mis emociones y actitudes perturbadas? Porque si somos honestos, ahí es donde está la fuente de nuestros problemas. En nuestras emociones perturbadas, las cuales muchas veces se salen de control, agredimos, maltratamos, laceramos los sentimientos de las personas y dañamos las relaciones. ¿Cuáles son las actitudes? Las actitudes es una forma de presentarme ante la vida. Recordemos que mis actitudes vienen de mis creencias. Si yo creo que algo es positivo, mi actitud va a ser abierta, positiva, constructiva.
Si creo que algo es negativo, voy a tener una actitud de rechazo, de indolencia, de indiferencia, y eso va a dar un resultado totalmente contrario. Entonces, la meditación nos dice que vamos a poner especial atención en nuestras emociones y actitudes perturbadas. ¿Por qué? Porque esto nos va a marcar la pauta para nuevas cosas, y esto es excelente. Entonces, tenemos que es toda una metodología de desarrollo humano la meditación. No es únicamente el hecho de ponerme a pensar en algo de manera discursiva. ¿Qué quiere decir discursiva? Que va mi pensamiento y viene y no termina de enfocarse en algo, no termina de centrarse en algo. La meditación nos va a dar, por principio de cuentas, atención y concentración. Atención, ¿qué quiere decir esto? Que mi mente va a estar centrada en un punto, o sea, voy a tener una atención unipuntual. A esa atención unipuntual se le llama objeto de meditación. ¿Cuál es mi objeto de meditación hoy? Por ejemplo, el amor, el egoísmo, el miedo, la solidaridad, el altruismo, o sea, cómo poder ayudar a otros a que sean felices y dejen de sufrir. Y mi mente se centra en ese tópico y de ahí no cambia, porque mientras más concentrada esté, más voy a poder profundizar en esos temas e independientemente, todo el proceso neurofisiológico de mi ser va a sufrir un cambio favorable. Más bien va a experimentar, más que a sufrir, va a experimentar un cambio favorable. Decimos que la meditación nos da atención y concentración. ¿Por qué? Ya lo habíamos mencionado antes, porque de hecho mi cuerpo siempre está en el presente. La idea es, entonces, que mi mente esté donde mi cuerpo está. Ahí estoy logrando un buen nivel de concentración. Y si mi meditación está realizada con la sana intención de convertirme en una mejor persona, de poder ser de utilidad a otros seres sin llegar a ser utilizado por ellos, no es un carácter utilitarista, sino más bien poder ser de utilidad. Si lo que yo hago es para ser una mejor persona, para que mi comunidad, mi familia, mi pareja estén mejor, entonces estoy manejando una connotación de tipo espiritual. No religiosa espiritual, pero sí espiritual. Ahora también el enfoque que yo puedo darle a la meditación puede ser religioso, por supuesto. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy logrando un excelente nivel de concentración, como decíamos, entre cuerpo, mente y espíritu. Entonces, nos ayuda la meditación, entre otras cosas, a tener atención y concentración. Nos ayuda a tener una mayor expansión de la conciencia. ¿Por qué? Porque al estar meditando sobre temas profundos que tienen que ver con mi ser, con mi persona, con el hecho de poder llevarme mejor con los demás, evidentemente que me ayuda a tener una mayor capacidad de comprensión de los demás y sobre todo me está ayudando a desarrollar una inteligencia emocional, una inteligencia social que me permiten impactar positivamente en ese lugar del mundo en donde yo me encuentro el día de hoy. La meditación, entre otras cosas, también reduce los niveles de lactato en la sangre. Está comprobado que el ácido láctico se regulariza. Regula también los niveles de glucosa en la sangre. Esto es excelente para las personas que están diagnosticadas con diabetes porque están simplemente emitiendo ondas cerebrales en un estado de calma, tranquilidad, que es las ondas alfa. Voy a hablar un poquito más adelante de ello. También nos permite ser personas mucho más objetivas, nos permite tener buenos niveles de relajación. Uno de los principales beneficios de la meditación es la relajación. Cuando nosotros nos relajamos, nuestro cerebro las glándulas de nuestro cerebro están produciendo algunos neurotransmisores que son inductivos para el bienestar y para el sano placer. Por ejemplo, cuando una persona medita, ayuda a que el colon y el cerebro produzcan mayores cantidades de serotonina, que es el neurotransmisor que evita que caigamos en depresión. Cuando estoy en un estado de paz y de tranquilidad mental, estoy experimentando felicidad. Mi cerebro está produciendo dopamina, que es la sustancia del placer. Si estoy pensando positivamente en que todo lo que yo hago puede beneficiar a los demás, particularmente a mis seres más queridos,
mi cerebro está generando oxitocina, que es la sustancia del amor. Y si también me encuentro en un nivel adecuado de pensamiento positivo, mi cerebro está generando vasopresina, que tiene que ver con la hormona del crecimiento y que no necesariamente es un crecimiento o un desarrollo en un crecimiento corporal, sino a nivel interno se está realizando una excelente labor de mis procesos fisiológicos a partir de una base también fisiológica, que en este caso es la meditación. Esto obviamente se va dando de manera gradual, no es algo que se dé de la noche a la mañana, pero nos ayuda sobre todo a tener bastantes beneficios a través de esta práctica milenaria. Y digo que la meditación es una práctica milenaria porque hace tiempo escuchaba yo a una señorita que daba hacía algunos comentarios acerca de la medicina alternativa y todo lo que el día de hoy se está manejando a partir del 12 de diciembre del 2012, que se dice que inició una nueva era, la era de Piscis, y hablaba de la meditación, pero de una manera tan frívola que honestamente me dio risa en lugar de darme coraje, porque decía ella, hacía un comentario y decía, estas cosas que han inventado ahora los de la nueva era como la meditación, dije entre mí, esta chica puede ser muy linda como conductora, pero le falta totalmente documentarse porque la meditación es milenaria. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, hace 2000 años, la meditación era moneda corriente en los lugares donde las personas se preparaban para acceder a niveles diferentes de conciencia y a tener un reconocimiento dentro de los ámbitos religioso-espirituales que eran tan importantes. Hace 2600 años, Siddhartha Gautama, el Buda histórico, meditaba y enseñaba a sus discípulos a meditar. Y si nos vamos más atrás, nos encontramos que hay culturas todavía más antiguas que practicaban la meditación como una forma de desarrollo humano, de desarrollo espiritual y de expansión de la conciencia. Entonces, son técnicas milenarias que el día de hoy están a nuestro alcance de una manera más accesible para la gente de Occidente. Porque si somos honestos, pues difícilmente pocas personas en Occidente podríamos meditar en la posición de flor de loto, que es mantenerte sentado con tus piernas entrecruzadas, tu espalda en posición vertical y quedarte inmóvil durante mucho tiempo para facilitar la atención y la concentración. Es algo que la verdad nos está vetado a la mayoría de los occidentales, quienes crecimos en otro contexto, pero que bien podemos meditar en una posición de medio loto, que no es tan exigente, o hacerlo sentados, y hay algún tipo de meditaciones que se pueden hacer acostados y también las meditaciones que se hacen en movimiento, que yo no recomiendo la meditación en movimiento si antes no has logrado un excelente nivel de atención y concentración a través de otras posturas, porque verdaderamente demanda una gran concentración, y si no la has adquirido te va a costar trabajo entrar en esos estados meditativos que son tan benéficos para la mente, para el espíritu y para el cuerpo del ser humano. Te comento una anécdota acerca de la meditación. Hace muchos años trabajaba yo para un grupo de empresas que agrupaban, en ese tiempo eran casi 170 empresas, y yo iba de aquí, de la Ciudad de México, a darles cursos en el Bajío y en algunas otras áreas de la República Mexicana. Y pues al ser 170 empresas y al tener el año 52 semanas, de las cuales más o menos 47, 48 son hábiles, como comprenderás, no podía atender en un año todo el grupo de empresas que conformaban este grupo. Entonces contrataron a un instructor al cual yo le di la inducción, enseñándole algunas políticas del trabajo que hacíamos, marcándole algunas directrices, y durante unos 2 meses más o menos viajamos juntos. Nos hospedábamos en el mismo hotel, en el mismo cuarto inclusive, doble por supuesto, cada quien dormía en su propia cama, fueron 2 meses que compartimos juntos, sobre todo el área del Bajío. Recuerdo que llegábamos a Guadalajara, a un hotel muy bonito donde pernoctábamos para el día siguiente iniciar nuestra jornada laboral, y él me decía, oye, ¿puedes poner bajito el volumen de la televisión? Porque yo voy a meditar. Como yo no sabía nada de meditación, pues yo le compraba todo lo que él me decía a ese respecto.
Y entonces él utilizaba un aparatito que se hizo famoso en ese tiempo, el Walkman, el famoso Walkman, que consistía en un aparato reproductor de cassettes. Había ya migrado el radio de transistores a un tocacintas que venía integrado al mismo radio y que permitía, bueno, pues tener una variedad de música que antes no era posible. Y obviamente no solo de música, sino de algunos temas, algunas grabaciones, como en este caso eran las meditaciones. Entonces yo recuerdo que él se acostaba así muy relajadamente en la cama, se ponía sus audífonos y empezaba a meditar. Pero lo que yo notaba es que más o menos después de unos 5 minutos, la meditación se convertía en una serie de ronquidos. Y pues yo decía, bueno, pues así es como se medita, ¿no? Los cassettes duraban media hora, una hora, y él roncando. Entonces yo pensaba que así era la meditación. No, hoy me doy cuenta que no. Lo que pasa es que él se relajaba tanto que se quedaba dormido, pero ya no meditaba. Y sí, sí es cierto que se relajaba, porque ese es uno de los beneficios de la meditación. Y si tú te duermes con una meditación de fondo, por supuesto que te vas a relajar y seguramente vas a descansar muy bien, pero no vas a tener atención y concentración. Para tener atención y concentración necesitas tener una mente lúcida, estar despierto, y si bien es cierto que hay meditaciones que han sido diseñadas para que las oigas durmiendo o te duermas oyéndolas, estas meditaciones más bien van enfocadas a la programación neurolingüística, van enfocadas a generar unas rutas mentales específicas a nivel inconsciente, pero si tú estás dormido, obviamente no las vas a hacer conscientes, y la meditación de la cual estamos hablando ahorita es precisamente aquella en donde vamos a estar en un estado alerta, pero relajado, profundamente relajado. Entonces, estos son algunos de los beneficios que de entrada nos da la meditación. A las personas que están en un programa de recuperación se les sugiere meditar, y la meditación que más les conviene es la de recapitulación, así se llama. Una meditación de retrocognición que consiste en irte hacia atrás, lo establece el 10º paso del programa, y recapitular tu día entero, hacerlo de manera cronológica, evento por evento y analizando todo lo que sucedió a lo largo de tu día. Esta meditación de recapitulación te va a ayudar a tener un buen nivel de atención, un buen nivel de concentración, y yo te aseguro así con toda certeza, que te va a ayudar a tener una excelente expansión de la conciencia, porque te vas a dar cuenta que a través de la meditación vas a poder obtener excelente conocimiento acerca de ti mismo, acerca de lo que tú estás viviendo. Te va a permitir ver muchas cosas de tu propia persona y eso ayuda definitivamente a la expansión de la conciencia. A estas alturas ya podrás darte cuenta entonces que la meditación tiene muchos elementos que son dignos de tomarse en cuenta para poder obtener el mayor beneficio. Dicho de otra manera, meditar no es poner cara de pendejo y hacer que la Virgen te habla, porque muchas veces la verdad es que confundimos la gimnasia con la magnesia. ¿Por qué la meditación funciona? Porque de entrada te va a dar un gran beneficio, que es el de la relajación. Te va a ayudar a relajarte. Esto va a hacer que tu organismo empiece a funcionar de una manera más tranquila. De hecho, en la actualidad, la mayoría de los cardiólogos le recetan a sus pacientes que tienen problemas con el corazón que mediten, que lleven a cabo por lo menos 2 sesiones o 3 sesiones de 10 minutos al día de meditación, para de esa manera hacer que el funcionamiento del corazón tome ritmo, ya sea que haya taquicardias o bradicardias, simplemente que se logre mantener un mejor nivel de salud a través de esta saludable práctica que, combinada con la terapia medicamentosa, puede dar excelentes resultados. ¿Por qué la meditación funciona y por qué muchas veces se utiliza una combinación de meditación y de hipnosis ericksoniana para corregir ciertos problemas o para reprogramar a algunas personas que así lo requieren? Pues precisamente porque se utiliza una técnica muy poderosa de manejo de las ondas que emite nuestro cerebro. Nuestro cerebro emite particularmente 4 clases diferentes de
de ondas cerebrales, valga la redundancia. La más baja, voy a empezar al revés, más bien. La que estamos utilizando ahorita tú y yo se llama beta. Esas ondas beta tienen que ver con nuestro estado de vigilia, cuando estamos despiertos, cuando estamos actuando. Es la que utiliza nuestra mente consciente para comprender lo que está pasando en nuestro entorno, para comunicarnos con los demás, para llevar a cabo las actividades que sea que decidamos llevar, y evidentemente que necesitamos un estado de alerta, de mente alerta, que puede estar al pendiente de lo que está sucediendo en nuestro entorno y que nos permite interactuar adecuadamente con los demás. Sin embargo, esa mente tiene una escasa concentración. ¿Por qué? Porque la mente consciente es como una especie de escáner que está percibiendo lo que está sucediendo alrededor y que con mucha frecuencia cambia su objeto de atención de un instante a otro. Sin embargo, hay un nivel de ondas cerebrales que funciona por debajo de beta, se llama alfa. El estado alfa se conoce también como calma, tranquilidad. Cuando tú estás por hacer una meditación o un ejercicio de hipnosis ericksoniana, con mucha frecuencia te piden que cierres los ojos. ¿Para qué cierras los ojos? De entrada, para evitar distracciones, pero déjame decirte que en cuanto tú cierras los ojos, tu actividad cerebral baja hasta en un 50%. Esto es excelente porque te permite un buen nivel de atención más allá del estado beta en el que convencionalmente nos encontramos. Sin embargo, cuando entramos en un nivel más profundo de atención y de concentración, nos encontramos en un estado de ondas teta. Las ondas teta son las que nos indican que estamos en un estado hipnótico, y a veces a través de la meditación y obviamente los ejercicios que tienen que ver con la hipnosis ericksoniana, entramos en un estado de hipnosis ligera y nuestro cerebro está emitiendo ondas teta. Y hay un estado más profundo que es el de ondas delta. Ese estado de ondas delta es el que tenemos cuando estamos dormidos. Pero déjame explicarte cómo funciona esto a la inversa. Cuando acabas de nacer, de los 0 años a los 2 años de edad, tu cerebro está emitiendo ondas delta. Reflexionemos, si no, un bebé se la pasa la mayor parte del tiempo durmiendo, observando el mundo, pero con un escaso nivel, o no un escaso nivel, sino más bien con un nivel de ondas cerebrales muy tranquilo, muy calmo, son las ondas delta. De los 2 a los 6 años estamos en teta. El niño a esa edad tiene una exquisita concentración en el momento presente, lo que le permite utilizar algo que se llama pensamiento mágico. El niño juega, se imagina que una escoba es su caballo, su corcel. La niña hace pastelitos de lodo, pero de barro, y para ella son pasteles que están muy bien decorados y que pueden comerse, que pueden degustarse adecuadamente. Los niños utilizan esta etapa de su vida para crear, para utilizar la fantasía. Algunos tienen amigos o amigas imaginarias, algunos se ponen una capa y creen que pueden volar como Superman. Simple y sencillamente es una etapa en donde el niño mágico que vive dentro de nosotros encuentra un gran nivel de expresión a todas sus inquietudes, y esto es maravilloso. Sin embargo, esto se pierde de los 6 a los 12 años porque el niño empieza a tener diálogo interno. Los seres humanos más o menos a los 6, 7, 8 años empezamos a tener diálogo interno, o sea, empezamos a platicar con nosotros mismos, lo que quiere decir que el nivel exquisito de atención que teníamos de los 2 a los 6 años se pierde. Se pierde, y entonces nuestra mente empieza a tener menos atención y concentración, porque el radio de influencia de la atención también se amplía considerablemente, y entonces
recuerden que el que mucho abarca poco aprieta. Empezamos a tener pensamientos acerca del futuro, empezamos a tener remembranzas acerca del pasado, evidentemente, y nuestra atención anda brincoteando muchas veces del pasado al futuro y está poco tiempo en el presente. Cuando ya somos personas adultas, obviamente después de los 12 años, vamos a estar predominantemente en beta. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos una serie de interacciones que antes no teníamos, y también porque la verdad es que nuestra mente se ha mal acostumbrado al diálogo interno y hemos perdido la capacidad de concentrarnos en el momento presente. ¿Por qué a través de la meditación y a través de la hipnosis ericksoniana se pueden hacer verdaderas reprogramaciones en el aspecto neurolingüístico, en el aspecto psicoemocional y me atrevo a decir también en el aspecto espiritual? Porque cuando tú estás en beta, cierras tus ojos, te concentras, inhalas, exhalas, empiezas a tranquilizarte y a través de una adecuada inducción entras o permites que tu cerebro entre en un estado de emisión de ondas teta que tienen que ver con la etapa de nuestra vida en la que nosotros nos programamos. Déjame explicarte. De los 0 a los 6 años de edad, nosotros estamos siendo programados por las personas que están en nuestro entorno. Los bebés y los niños tienen un gran nivel de atención en el momento presente. Un niño no juzga, un niño solo observa. El niño está maravillado por todo lo que ve y quiere entender cómo es que funciona el mundo que le rodea, el mundo al que pertenece. En esa etapa de la vida las preguntas del niño son insaciables, llega a ser molesto inclusive muchas veces. Su frase favorita es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Evidentemente el niño quiere saber, la niña quiere saber cómo funcionan las cosas. Si el adulto es impaciente, puede truncar esa curiosidad y decirle que en lugar de ser un niño curiosamente y saludablemente inteligente, es un niño nefasto, es un niño molesto, y además esa curiosidad natural se puede ver afectada y puede ser reprimida de manera inapropiada por un adulto o por una adulta neurótica. Pero en esa edad el niño solo observa. Un ejemplo, tú a un niño, a una niña menor de 6 años, no es necesario que le expliques cómo se hacen las cosas. Bastará con que tú le muestres cómo se hacen las cosas, o sea, que tú le modeles conductas. Y el niño, la niña, van a aprender más de lo que ven que tú haces que de lo que tú le digas que haga. Por eso es tan importante la vida ejemplar en esa etapa de nuestra vida. El buen ejemplo es fundamental porque el niño lo internaliza, ve cómo actúan sus mayores y aprende que esa es la manera adecuada de hacer las cosas. Entonces el niño simplemente va a imitar y por imitación se da un aprendizaje que se llama aprendizaje vicario. Aprende el niño a hacer las cosas viendo cómo la hacen los demás. Esto le permite tener acceso a grandes cantidades de información. Pero ¿qué sucede después de los 6 años? Que el niño, para bien o para mal, ya está programado. Ya está programado. De los 0 años a los 6 años es la etapa programable en la vida del ser humano. Es donde se da el proceso de enculturación. O sea, el niño vive un proceso de socioculturización de acuerdo al lugar en el que le tocó nacer, estar o vivir, y va a absorber literalmente los principios fundamentales y de otros estratos quizás no tan profundos de la misma sociedad en la que vive. El niño va a aprender muchas cosas y va a formar una estructura sociocultural en su mente, dentro de su persona, y es donde se forma o donde se desarrolla la personalidad. Entonces, de los 0 a los 6 años se da el desarrollo de la personalidad, se da el proceso de enculturación y se da la programación de nuestra mente. Después de los 6 años es muy difícil que un niño pueda ser programado, porque ya no va a estar su cerebro de manera permanente emitiendo un flujo de ondas cerebrales como son las ondas teta, mucho menos las ondas delta, que son las que emite el cerebro de un bebé en promedio. Entonces, ¿qué es lo que hace la meditación?
¿Qué es lo que hace la hipnosis ericksoniana? Que la persona que sabe trabajarlo, de entrada te saca del estado beta, del estado ordinario de atención dispersa. Te dice, cierra tus ojos. En el momento que cierras tus ojos, baja tu actividad cerebral hasta en un 50%. Empiezas a respirar, empiezas a inhalar, empiezas a escuchar una línea de razonamiento de la meditación y ya estás en alfa. Calma, tranquilidad. Una mente tranquila, una mente relajada aprende mejor. Pero todavía te vamos a llevar a un nivel más profundo, que es a nivel teta. En ese momento tú ya estás en un estado hipnótico. Y en ese estado, que es el estado programable en la vida del ser humano, es donde se hacen los ajustes. Es donde se dan las reprogramaciones. Es donde colapsan las anclas que a veces tienen programas que están llenos de creencias limitantes acerca del universo, acerca del mundo, acerca de ti mismo. Es en donde se puede lograr una verdadera reprogramación a partir de un buen nivel de atención y concentración. Ya no se diga cuando el nivel de atención y concentración es superior al que obtiene el promedio de las personas que meditan. Y esto se consigue a través de la práctica. Recordemos que la práctica hace al maestro. Recordemos que una golondrina no hace verano. Recordemos que más vale ser disciplinado que estar motivado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú estás motivado haces las cosas rapidito, las haces con ánimo, las haces con mucha energía. Pero ¿qué sucede el día que no estás motivado? Ese día todo lo bueno que hiciste en otras ocasiones se diluye, se pierde o por lo menos se debilita. ¿Qué sucede cuando tú eres disciplinado? Aunque no tengas ganas lo vas a hacer. Aunque estés triste, deprimido lo vas a hacer. Aunque estés eufórico, feliz lo vas a hacer. Y aunque estés tremendamente relajado, vas a salir de esa relajación. Vas a entrar en un estado de tensión favorable que sea inductivo para obtener los beneficios de la meditación y lo vas a hacer. Entonces vale más ser disciplinado que estar motivado. Y a partir de esta conjugación de factores, tú vas a convertir a la meditación en una poderosa herramienta de desarrollo humano. Independientemente de que te permite también lograr otros beneficios de los cuales hablaremos más adelante, porque estos temas son muy extensos y por supuesto que es necesario que los llevemos a cabo con una mayor profundidad. Estamos llegando al final de nuestro tema. Te agradezco infinitamente el tiempo que has invertido para compartir con nosotros. Ojalá y lo que se haya vertido aquí sirva para la reflexión y espero nos acompañes en el próximo tema de Radio Humanismo 4 y 5. Te deseo lo mejor de lo mejor. Hasta siempre. Que tengas un excelente día.